¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las herencias, o mejor dicho, vamos a hablar de una parte de las herencias, puesto que el tema de las herencias es muy extenso y probablemente nos dé para hablar 3 o 4 espacios. Hoy voy a hablar de una cuestión concreta de las herencias. Hoy vamos a hablar del testamento. Para empezar, podríamos decir que hay dos tipos de herencias. Aquellas en las que la persona fallecida en su día había otorgado testamento y aquellas otras en las que la persona fallecida no había otorgado testamento. Las primeras se llaman herencias testamentarias o herencias testadas, las otras se llaman herencias intestadas o herencias ab intestato, dicho en latín, que queda muy fino, por cierto. El primer caso es al que me voy a referir hoy y vamos a hablar del testamento. La idea es explicar qué es un testamento y sobre todo, que quizás sea lo más importante, respondernos a la pregunta de si realmente es conveniente hacer un testamento, es útil, pueda producir algún tipo de beneficio o algún tipo de ventaja. Esa es la cuestión que me gustaría abordar. Yo ya sé que hablar de hacer un testamento es algo que nos produce a todos un poco de respeto, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de un documento que cuando tenga su eficacia jurídica será un momento en el que ya habremos pasado a mejor vida y eso a todos nos produce como mucho respeto, ¿no? Pero eso no tiene que impedirnos el hecho de abordarlo con naturalidad y realmente llegar a la conclusión, que es la que yo quiero transmitirles, de que resulta muy conveniente hacer un testamento, muy aconsejable hacer un testamento, y les voy a intentar explicar por qué. Es bueno tanto para el que lo hace como para las personas que luego recibirán la herencia, lo que se llaman los herederos, los sucesores o los causavientes. Cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, la herencia se abre y previamente o simultáneamente al otorgamiento de lo que sería la escritura de herencia hay que hacer otro trámite que se llama la declaración de herederos. Eso quiere decir que para esos herederos, las personas que van a heredar, existe una carga adicional, una carga legal, una carga de gestión, una carga económica adicional. Carga que puede ser sencilla si, digamos, la organización familiar pues es, por ejemplo, de padres a hijos, etcétera, etcétera, que sería más sencilla, o más complicada si estamos hablando de una persona que fallece sin hijos, sin descendientes y tiene que abrirse una herencia entre lo que se llaman colaterales. Si se trata de una herencia en línea recta, abuelos, padres, hijos, podemos hacer el trámite también en el notario. Si se trata de una herencia entre colaterales, hermanos, primos, tíos, etcétera, pues hay que hacerla en el juzgado, con lo cual hay un procedimiento judicial de jurisdicción voluntaria para ello. En definitiva, es más complicado y más costoso. Por lo tanto, para los que reciben la herencia, para los herederos, es mucho más útil hacer una herencia, mucho más sencillo, mucho más barato hacer una herencia en la que había previamente un testamento. Pero quizá, siendo eso importante, probablemente lo más importante sea decir qué supone para el que lo hace. Y yo creo que es muy importante y a veces no nos damos cuenta. Otro día hablaré de lo que significa una herencia intestada, una herencia en la cual la persona que fallece no había otorgado testamento y por lo tanto es la ley la que nos establece quiénes son las personas que les van a suceder y por lo tanto de alguna forma se está privando al a la persona pues el haber dispuesto de esa última voluntad. Y a fin de cuentas, cuando hablamos de una herencia, lo que estamos hablando es dónde van a parar los bienes, dónde van a parar los derechos y los deberes también, no solo derechos, que las herencias a veces también tienen obligaciones de naturaleza patrimonial. El dinero, los bienes, las deudas si las hubiera, etcétera, etcétera. ¿Dónde va a parar esto? Claro, si de lo que se trata es de que una persona disponga de su última voluntad, lo lógico es que lo haga en vida como considere oportuno, es decir, designe los herederos que entienda oportuno. Para eso hay que hacer un testamento. Hay varios tipos de testamentos, no vamos a explicar porque no tenemos tiempo y sería bastante complejo tratar de explicar cuáles son esos tipos de testamento, que iría desde el testamento hológrafo, es decir, aquel que se hace a mano y que luego requiere una
protocolización, una formalización después del fallecimiento, requiere una legalización, o el testamento en peligro de muerte, o el testamento marítimo. Hay varios tipos de testamento, pero yo me voy a referir al testamento más sencillo de todos, que es el testamento abierto que se otorga ante notario. Otorgar testamento es muy sencillo, muy fácil y muy barato, en contra de lo que la gente pueda pensar. Y yo creo que esas son características importantes como para que todo el mundo se pueda plantear en un momento dado hacerlo. Y no pasa nada, no tenemos por qué asustarnos por eso, porque es una cosa natural. Las ventajas son muchas y yo me voy a referir a las más importantes. En primer lugar, cuando uno otorga testamento, ya sabemos que la ley nos dice que una parte de los bienes tiene que ir necesariamente a parar a determinadas personas, que son los legitimarios, lo que se llama la legítima. Otra parte va a parar también a esos legitimarios, lo que pasa que la podemos repartir como queramos, no a partes iguales, como sería la legítima. Y una tercera parte es lo que se llama la libre disposición, el tercio de libre disposición, que es aquel que, como su propio nombre indica, el testador puede otorgar a quien quiera, a quien considere oportuno, a quien le dé la gana. Para que se hagan una idea, podemos ver la herencia como sería un queso o una tarta que dividimos en 3 partes iguales. Y esos 3 tercios son los que yo me he referido: la legítima, el tercio de legítima, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Si uno otorga testamento, es evidente que uno de los tercios, que es la legítima, necesariamente tiene que ir a parar, vamos a suponer en el caso más normal, más típico, padres a hijos, ¿no? Una persona que tiene hijos, 1, 2, 3, los que sea. Y ese tercio necesariamente tiene que ir a parar a sus hijos por partes iguales entre sí. Pero el segundo tercio, que también tendría que ir a parar a sus hijos, ya no necesariamente tiene que ir por partes iguales entre sí, sino que él la puede repartir como considere oportuno entre sus hijos. Por eso se llama mejora, puede mejorar a cualquiera de los legitimarios, o también a partes iguales, como considere oportuno, pero tiene esa opción, que si no haces testamento no la tienes, ahí iría todo a partes iguales. Pero sobre todo lo importante sería en esa tercera parte, en ese tercer tercio que se llama el tercio de libre disposición, que es el cual uno puede disponer que vaya a quien quiera, a sus hijos también, a partes iguales, a cualquiera de sus hijos, a otra persona, a otro familiar, a otro amigo, a una institución, a las hermanitas de la caridad, a quien considere oportuno. Y eso solamente se puede hacer si uno otorga testamento. Si no lo hace, no, porque la ley nos dirá que toda la herencia se repartirá en partes iguales. Pues depende ya de la situación familiar que sea. Si hay hijos, pues los hijos, cónyuges, si no hubiera hijos, padres, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya nos da la ley, hablaremos un día de cuáles son los distintos órdenes de suceder, cómo se ordena, quién sucede antes de quién. Lo importante ahora es que sepamos que hacer un testamento nos permite eso, conferir una buena parte de la herencia, ordenarla, organizarla como el testador considere oportuno. Esa sería, yo creo que para mí, la ventaja más importante de poder otorgar testamento. Y otra que también a mí me parece muy importante es la posibilidad de que se puedan otorgar legados. Un legado es una disposición concreta de una parte de la herencia. Eso es un legado. Si lo que estamos hablando es de partes genéricas, estamos hablando de herederos. Si lo que estamos hablando es de una parte concreta, un bien concreto o una parte concreta que queremos que vaya a una determinada persona, eso se llama un legado. Esto es muy importante porque muchas veces todos en la vida pensamos pues, que conocemos a alguien o alguien de nuestra familia muy cercano, o alguien a quien, por ejemplo, toda la vida le ha hecho mucha ilusión, pues no sé, un bien concreto, una colección de libros o la colección de discos de Depeche Mode, de vinilos. Pues si realmente conoces a alguien que realmente sabes que toda la vida le ha gustado mucho, que toda la vida le ha encantado, que siempre hemos dicho, pues no te preocupes que esto ya en su día será para ti, eso solamente podemos hacerlo a través de un testamento, otorgando un legado y diciendo expresamente: quiero que mi colección de discos, mi colección de libros sea para tal persona. Me parece también una cuestión
totalmente relevante, que si no hacemos testamento no lo podremos hacer, y realmente cuando no se hace testamento y se abre una herencia, por mucho que uno en vida haya dicho o haya comentado cuánto me gustaría que el coche o esta joya, por ejemplo, concreta, o este libro, lo que sea, cualquier cosa concreta, o incluso una cantidad de dinero concreta que queramos otorgar a una persona, por mucho que lo hayamos comentado, si luego no se ha reflejado en una disposición testamentaria, no tendrá valor y no servirá y no se podrá hacer. Por eso me parece también muy relevante el otorgar un testamento. ¿Cuántos testamentos puede hacer uno en la vida? ¿Y cuál es el testamento que vale? Bueno, puede hacer uno todos los testamentos que quiera. Yo no creo que sea muy recomendable, pero si uno quiere hacer un testamento cada semana, nada se lo impide. El notario al que vaya estará muy contento, pero yo no creo que eso sea muy recomendable. Pero es verdad que uno puede hacer todos los testamentos que quiera. ¿Cuál vale? El último. Siempre es el último el que vale. Y no hace falta, cuando uno otorga testamento, manifestar expresamente que revoca los anteriores. Es algo que va por disposición legal. Cuando una persona fallece, lo primero que se hace es solicitar un certificado de actos de última voluntad, lo habrán oído muchas veces. Eso es un registro público, el registro de actos de última voluntad, donde constan todos los testamentos que todas las personas han realizado en su vida. Cuando este registro te certifica sobre una persona concreta que ha fallecido, para pedir este certificado hay que aportar un certificado de defunción, y este registro te certifica todos los testamentos que esta persona ha hecho, en qué fecha, ante qué notario, y al final el que vale es el último de ellos. Por lo tanto, no es algo que si uno hace ya piense que no pueda cambiarlo en su vida. Es bastante frecuente cambiar los testamentos y a veces se ven cosas muy curiosas, pero realmente uno puede disponer y cambiar en su vida cuantas veces quiera, porque para eso está uno hablando de sus propios bienes, sus propios derechos y no los de otros, y por lo tanto uno dispone de sus propios derechos como considere oportuno, atendiendo, como digo, a estos parámetros también que nos dice la ley de la legítima, etcétera, etcétera. El último testamento es el que vale. He dicho antes que es un trámite muy sencillo, simplemente yo lo que aconsejo siempre es, sobre todo cuando se dan situaciones un tanto complejas en cuanto a la familia. Hay familias que son bastante complejas en su organización, hay otras que son más sencillas, pero sobre todo si hay una cierta complejidad en cuanto a la familia, ¿no? Descendientes que pueda tener una persona, ¿no? de un matrimonio, de otro matrimonio, en fin, situaciones que a veces se dan bastante complejas, o situaciones complejas patrimoniales, ¿no? Un patrimonio extenso, un patrimonio diverso. Yo lo que aconsejo primero es, como siempre digo, acudir a un abogado, asesorarse bien, qué es lo que más le pueda convenir, explicar qué es lo que uno quiere hacer, de tal manera que te aconseje el abogado sobre cuál puedan ser las consecuencias de otorgar el testamento de una manera, de otra, etcétera, etcétera. Y una vez que uno tiene claro ya eso, cuál es su voluntad, pues es tan sencillo como solicitar cita en el notario, en la notaría, y que te den día para que tú puedas hacer. Es un trámite muy sencillo, uno simplemente manifiesta, hombre, si es un poco complejo, conviene haber hecho antes una nota, ¿no? Si es un testamento sencillo, pues a mis hijos, tal, pues tampoco hace falta mucha complejidad, pero bueno, si la cosa es más complicada, pues llevar una nota, el notario lo redacta, te lo lee para que tengas claro que esa es tu voluntad, lo firmas y ya está. Y el coste es muy reducido, no supera, yo creo, los 100 euros, creo, no quiero... No lo aseguro, pero yo creo que no supera el coste de 100 euros. Por tanto, es algo muy sencillo, muy fácil, muy barato y muy eficaz. Dicho esto, al final la pregunta que nos podemos hacer es lo que decía al principio. ¿Es útil, es aconsejable, es recomendable otorgar testamento? Mi respuesta es que sí. Hagan testamento. Si quieren, si les da mucho respeto, pues no se toquen madera, digan aquello de lagarto, lagarto, hagan lo que quieran, pero vayan al notario y otorguen testamento, porque es sencillo, es cómodo, es fácil, es muy útil, es muy aconsejable, no solo para el que lo hace, sino para luego el que lo va a recibir, y es barato. Con lo cual, hagan testamento. Hasta otro día, gracias.